Olá, seja muito bem-vindo ao TV Morfose, a programação que se inicia agora da 11ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, e vamos aqui ter 2 noites de muito conhecimento, de muito bate-papo e de muita conversa sobre televisão e esses novos tempos, assim também com a aprendizagem e a educação e tecnologia. Vamos apresentar o nosso convidado para a palestra magna do evento. Lembrando que esse evento está sendo transmitido pela NET, pela TV Univap, aqui no canal 8 da NET, para todo o Vale do Paraíba, pelo endereço que você vai ver daqui a pouquinho, aqui pela internet, também pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e pelos parceiros da Associação da Televisão Educativa e Cultural da Espanha. E você também pode participar via Twitter, #TVMorfoses. Guilherme Orozco, licenciado em Comunicação, mestre e doutor em Educação pela Universidade de Harvard, especialista em Pedagogia da Comunicação pela Universidade de Colônia, na Alemanha, professor titular e chefe do Departamento de Estudos da Comunicação Social na Universidade de Guadalajara, pesquisador nacional e membro da Academia Mexicana de Ciências, co-coordenador internacional do Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva e coordenador acadêmico do Foro Internacional TV Morfoses. Seu campo de pesquisa inclui análise da recepção e audiências, ficção televisiva e educomunicação. Seus últimos livros: Um Álibi Mercadológico, com Rodrigo Gonçalves, Tintable 2012, Tintable 2012, México. Memória Social e Ficção Televisiva em Países Ibero-Americanos, Anuário Obtel 2013, com Imaculata Vassalho, editora Sulina, Brasil. Televidências, Comunicação e Cidadania de Guadalajara 2014. Telas e Transmissão, com Darwin Franco, editora La Crujía, Buenos Aires 2014. Cláudio Magalhães. Graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela UFMG, com aperfeiçoamento na Massachusetts Bay Community College. Especialista em Administração Mercadológica pela UMA, mestre em Comunicação Social e doutor em Educação pela UFMG. Professor orientador do mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local e do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. Fundador, vice-presidente, presidente e conselheiro eleito da Associação Brasileira de Televisão Universitária, a BTU. Sócio coordenador do Estudar, acompanhamento educacional. Sua linha de pesquisa e atuação acadêmica está voltada à comunicação, educação, TIC, mídia e criança, TV universitária, TV pública, TV digital, interatividade, novas mídias, tecnologia social e comportamento do consumidor. E nesse programa nós vamos abordar a temática da audiência, também da tecnologia e da educação e as suas interações. Audiências, tecnologias e educação são os alicerces na produção de televisão. Conteúdo, formato e modo de exibição influenciam diretamente o público das emissoras. No primeiro programa do TV Morfoses Brasil 2015, o eminente doutor Guilherme Orozco, da Universidade de Guadalajara, reflete e discute a interação entre as audiências, tecnologias e a educação. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença, pela generosidade de estar aqui com a gente para discutir essa temática tão importante. Vou pedir desculpas por lhe fazer as perguntas em português, mas acredito também uma boa oportunidade para que nós possamos fazer também uma interação entre as nossas línguas. Eu queria iniciar com um pouco a conversa em relação a esse panorama geral que nós temos em relação à televisão, às suas audiências, à tecnologia e à educação. A gente tem ouvido falar, né, da ideia que a TV tenha mudado, que ela mudou a sua forma de atuar, de interagir, de estar com as pessoas, e principalmente em relação com as suas audiências. O senhor é um defensor de que a audiência tem um processo educativo com as televisões. O senhor acredita que com esse novo momento de convergência, nós também temos uma consequência nessa relação com a televisão? Sí, primero quisiera agradecer a TV Morfosis y a la Univap por esta invitación. Es para mí un privilegio realmente estar esta noche aquí con ustedes
y haciendo este ejercicio bilingüe, porque vamos a estar hablando en 2 idiomas y estoy convencido de que el entendimiento se logra también de esa manera. Todos los mestizajes son productivos, así que la combinación de portugués y español tendrá que serlo. Contestando a la primera pregunta, yo creo que hay algunos cambios importantes en la relación de las audiencias con la televisión y con los demás medios de comunicación masivos y con los nuevos medios de comunicación sociales. Yo quisiera decir en primer lugar que hay un proceso desde los años, desde la mitad del siglo pasado, un proceso de audienciación creciente que va a la par del proceso de mediatización creciente y que seguimos. Ese proceso de mediatización no se ha parado aún y el proceso de audienciación continúa. Esto lo digo de entrada porque hay en el debate internacional posiciones con respecto a que si la audiencia ya murió con la televisión masiva o está pronta a desaparecer porque ahora somos usuarios de diferentes dispositivos y tecnologías digitales. Yo estoy convencido que ser audiencia no nació con la televisión. Audiencia nació mucho antes y la audiencia era distinta a como fue con la televisión. La televisión nos hizo ser audiencia de una manera particular, de una manera como espectadores, nos ubicó en el proceso de la recepción y no nos permitió tener un intercambio inmediato con la pantalla televisiva tradicional. Pero yo definiría el ser audiencia como punto de partida de esta conversación, como la situación en la que nos encontramos los ciudadanos a partir de 1950 para acá, de tener que conocer el mundo y adquirir la información a través de pantallas y dispositivos tecnológicos. Ser audiencia es no conocer directamente el mundo, es conocerlo a través de una pantalla. Y claro, la mejor pantalla, la que más usamos es la televisión y por eso creemos que somos audiencia porque estamos viendo el mundo a través de la televisión. Pero eso lo rebasa. Entonces, lo que nos distingue como ciudadanos hoy todavía es ser audiencias múltiples, diversificadas, no solamente de una pantalla como era la televisión, sino de muchas. En tanto que conocemos todo a través de pantallas, no de manera directa. Y no tenemos que ser siempre de la misma manera audiencias. Estamos cambiando y creo que estos cambios son los cambios importantes que hay que dialogar para entender cómo hacer mejor una televisión e como hacer uma televisão educativa. Falando em educação, o senhor sempre defendeu que existe um contrato educativo entre as audiências e a TV massiva. Como ficamos agora nesse momento que a TV não é mais tão de massa dessa maneira? Yo creo que tenemos una oportunidad muy interesante hoy. La televisión masiva hacía una educación a partir de que los conocimientos se comparten con una mera transmisión. La televisión masiva creyó que lo educativo era transmitir. Nos ponía en pantalla una serie de situaciones, de programas, y en todo caso, cuando hizo una televisión con la intención particular de educar, era transmitir información. Pero en este momento creo que la perspectiva de la transmisión se ha quedado muy atrás de lo que estamos viviendo. En este momento estamos en una perspectiva de la interacción.
podemos interactuar, podemos no solamente apagar el televisor o cambiar de canal, sino que podemos enviar mensajes, podemos comentar lo que estamos viendo y nos comentan y recibimos los comentarios en la pantalla de nuestro celular de lo que estamos viendo. Tenemos una posibilidad de interacción y de interactividad que no teníamos antes de los medios sociales y del mundo digital. Sin embargo, yo siempre he dicho, y lo quisiera repetir acá y lo repetiré siempre, que tenemos que entender muy bien cómo entender la educación, porque para mí cualquier televisión, se llame o no educativa, tiene la posibilidad de educar. Y de hecho educa. Yo creo que el problema está en qué consideramos educación y qué no. Y en la mayoría de los países latinoamericanos, por lo menos, creemos que educación es aquello que se enseña, aquello que está legitimado para ser enseñado, aquello que se supone es un conocimiento o una información o una destreza que nos va a permitir crecer como seres humanos. Pero todo lo demás, como no se enseña y como no está legitimado, no por eso no educa, a lo mejor educa y educa más, pero nosotros no consideramos que eso es educación. Y recalco este entendimiento porque puede haber alguna confusión en que ahora sí queremos hacer una televisión educativa. La televisión educativa realmente no existe. Lo que existe es un proceso por el cual las audiencias aprendemos de una presentación de imágenes y de información. La intencionalidad educativa puede existir o puede no existir. El punto importante es la audiencia, qué aprende, con qué se queda, no la intención de educar. Y me parece que estamos ante la posibilidad de pasar en este momento de un sistema transmisivo de información y de una idea de educación como transmisión de información y conocimientos a una idea posible, real, de interacción con los conocimientos. Y el desafío educativo de cualquier televisión no es qué va a poner en la pantalla que sea legítimo y bueno para que aprendan, sino cómo va a interactuar con las audiencias para que puedan acceder a esta información y a la vez reconstruir la información y puedan aprender convirtiéndose ellos en sujetos activos de su processo de conhecimento. Professor, é esse o seu conceito de aprendizagem? E da mesma maneira, como a TV então pode ampliar a aprendizagem dessa audiência, usando a própria TV e também as novas tecnologias? De varias maneras, pero una manera muy particular en que la televisión en este momento podría generar procesos educativos es a través de la posibilidad transmedia. Creo que estamos en el umbral de lo transmedial y yo tengo mucha confianza en que lo transmedial nos va a permitir entablar una relación de diálogo con las audiencias. Lo transmedial, también quisiera definirlo brevemente, no es transmitir el mismo mensaje a través de diferentes medios o pantallas. Es transmitir distintos mensajes vinculados y convergentes entre sí, pero no iguales. Y esto permite que la audiencia también sea emisora en el momento de interactuar. Yo creo que entrar a un diálogo educativo, como lo dijo hace tantos años Paulo Freire desde Brasil, sigue siendo vigente, que lo más importante es el diálogo y la interacción para producir un proceso de aprendizaje. Entonces, la televisión y los medios de comunicación hoy tienen la posibilidad de entrar en interacción y esperemos que en diálogo
con las audiencias, lo cual no tenían antes cuando eran medios masivos, unilaterales y muchas veces bastante autoritarios. No había posibilidad de réplica, entre la audiencia no había posibilidad de contestar a la televisora que algo nos gustaba o no nos gustaba. Hoy sí lo hay. Hoy hay una situación de redes sociales y hay la posibilidad de construir la propia historia desde las audiencias, no solamente desde los productores de televisión. Entonces yo creo que si una televisión quiere tener un impacto en el aprendizaje de las audiencias, tiene que entrar en interacción con ellas y facilitar que puedan las audiencias hacer llegar su propia producción a la televisora, en este caso, o al medio de comunicación del cual se trate. Y este es un reto no tanto para las audiencias que ya estamos acostumbrados a estar emitiendo información en Twitter y en otras redes sociales, sino para las televisoras de ser capaces de tomar, incluso devolver, reconvertir e manter uma interação permanente com as audiências. Aproveitando o ensejo, lembrando que você pode participar. O Twitter é #TVMorfoses. Falando nisso, logo na abertura da nossa cerimônia TV Morfoses, o reitor da TV Univap lembrou que agora a gente também aprende se movendo. Aquela história de que a gente só vai aprender então sentado numa escola ou à frente de uma determinada tela, parece que as novas tecnologias estão querendo modificar isso um pouco. O senhor acredita que também a TV irá nos ajudar a gente aprender no movimento, em vários ambientes, se movimentando em várias locações? Sim, eu creio que aqui há um desafio permanente para a televisão e os meios de comunicação. Creo que es a través de los propios medios y de la televisión en particular, porque sigue siendo el medio de comunicación más popular y más visto, el proporcionar a la audiencia los elementos para que pase de ser una audiencia más o menos espectadora a una audiencia activa, proactiva, creativa y demandante. Antes, y aprovecho para mencionar, antes lo importante para una televisora era contar cuánta audiencia tenían sus programas. Yo creo que ahora lo importante para la televisión no debe ser simplemente saber qué rating tienen sus programas, sino cuál es la posición que la emisora televisiva logra hacerse entre la audiencia, medido en los tipos y la intensidad de interacción de la audiencia con determinada programación. Y para fomentar el aprendizaje y el entrenamiento de la audiencia a participar, porque no estamos acostumbrados a participar como audiencia, no porque no podamos, sino porque no ha habido condiciones de participación. Antes de la televisión, la audiencia era mucho más activa, con el teatro, con las exposiciones, con los conciertos. Si la audiencia no gustaba de algo, inmediatamente lo decía, se levantaban, aventaban cosas al actor, al músico que estaba en el concierto. Eso se acabó con la televisión. La televisión terminó con la posibilidad de interacción con la audiencia. Entonces ahora la televisión tiene la posibilidad técnica de entablar una interacción y tiene la posibilidad en tanto institución y el capital de producción de una programación de interpelar a la audiencia de manera distinta, de asumirla en su propia programación de manera participativa, pensante e inteligente y no como la asume hoy, como mera receptora de mensajes
transmitidos desde un centro y desde una institución. En ese sentido, creo que los propios medios, no solo la televisión, la radio también, la prensa, tienen que asumir a audiencias que son capaces de contestar y de criticar y son capaces de rehacer los productos enviados. Y esto es técnicamente posible. No sé si políticamente posible, pero técnicamente es posible en este momento. E a TV Everywhere, essa televisão que está em todos os lugares, o que isso significa para as audiências e para a programação de televisão? Es la televisión en todas partes o la televisión everywhere. Es un fenómeno muy importante que tiene algunas implicaciones también importantes en la audiencia. Por una parte, el hecho de que podamos acceder a la televisión de distintas maneras, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, nos hace estar como audiencia de manera distinta. Esto supone, en primer lugar, estar con la posibilidad de conectarnos y de decidir nosotros como audiencia en qué momento nos conectamos a ver un video, a ver una película, a ver cualquier imagen, en qué lugar, con quiénes compartimos esta conectividad y por cuánto tiempo. Generalmente, al expandirse la posibilidad de conectarnos en todo momento y en todo lugar, la cantidad de conexiones hacen que estemos en cada una quizá mucho menos tiempo del que se necesita para ver todo el capítulo de una telenovela en el televisor tradicional mueble que está en los hogares de todos los ciudadanos. Entonces, el primer impacto es que nuestra manera de estar como audiencia se ha modificado. Podemos tener una multiconexión mucho más fragmentada, decidida por nosotros y una conexión que dura menos tiempo. Y esto tiene una implicación importante para la televisión, puesto que tiene que hacer programación mucho más corta. El caso mexicano con la cadena Televisa, por ejemplo, que está experimentando con web series y web novelas, donde los capítulos son de 4 y 5 minutos solamente. Los capítulos ya no son de 50 minutos como en la telenovela tradicional, sino solo de 4 o 5 minutos, que es quizá un límite, un umbral de la atención por parte de nosotros como audiencia para un capítulo de ficción. Pero el otro impacto importante de la televisión en todas partes es no solo con el estar como audiencia, sino el ser audiencia de una posible interconectividad permanente con los medios de comunicación. Y esto ha venido a modificar lo que yo llamo el vínculo de la audiencia con la televisión. Sobre todo lo vemos en la programación de ficción. La ficción se ha definido siempre como algo que no es realidad, pero que podría serlo. Y en eso radica la posibilidad de su éxito, en la medida que construye con gran verosimilitud una credibilidad ante la audiencia. Esta credibilidad hoy en día se está construyendo de manera distinta. No hay tiempo para construir una credibilidad a partir de reproducir con mucha fidelidad lo que podría pasar en la realidad, sino que hay que apelar a otros criterios de verosimilitud, de que lo que va a pasar es algo posible y la audiencia va a poder engancharse y vincularse. Y entonces lo que está pasando hoy, sobre todo con las series, la teleserie en la televisión internacional, es que el vínculo con la audiencia está cambiando porque podemos nosotros
seguir una teleserie sin tener que ver todos los capítulos, ni tampoco sin tener que estar presente en toda la narración, ni tener una narración lógica como es en la realidad. El caso de series importantes como Perdidos, Lost, habla de un cambio drástico en la manera de hacer una narrativa donde no se narra todos los elementos de la historia, ni los actores de la serie, ni la audiencia, menos la audiencia, sabíamos todo sobre lo que estaba pasando en la historia. Teníamos que inferirlo. Y entonces el desafío era, lográbamos a partir de la información que nos daba el programa, inferir lo que pasaba y lo que iba a pasar. Y esto hace que el vínculo con la audiencia sea mucho más fuerte y mucho más inteligente que como era antes. Antes no había espacio para hacernos pensar. Y estas series y la ficción actual, el éxito lo está logrando en hacer pensar a la audiencia por qué tuvo que pasar lo anterior y por qué es probable que pase lo siguiente. Y creo que esto viene con la televisión en todas partes, porque es a partir de la posibilidad de una conexión múltiple y variada que es posible para nosotros seguir una narración, un cuento, una película sin tener que estar viendo toda la película. Y esto es muy importante porque va a tener consecuencias mayores para el tiempo de exposición a la televisión o el tiempo de exposición a cualquier mensaje y el gusto que siente la audiencia de estar interactuando con este mensaje. Si a esto le añadimos la posibilidad de estar enviando mensajes por las redes sociales, estar compartiendo con otros el ver un determinado programa, el estar como audiencia nos posibilita ser audiencia de una manera más activa, más divertida, más intensa, aunque más corta. E isto questiona o processo educativo tradicional. Totalmente, creo que cuestiona el proceso tradicional de la transmisión y abre la posibilidad a un proceso educativo de la interlocución. El gran objetivo, la gran utopía de los educadores y de los educadores de la televisión es realmente lograr una interlocución con la audiencia. Y yo creo que estamos en el umbral de lograr esa interlocución si desde la televisión logramos mostrar a la audiencia que es posible que sea participativa, que no tiene por qué simplemente sentarse mucho tiempo frente al televisor y esperar que venga todo de ahí, que puede incidir en lo que viene después de lo que acaba de pasar. Entonces, creo que si la televisión fue la causa de convertir a la audiencia activa del teatro y aún del cine en pasiva, tiene la obligación histórica de convertirla en activa, en participativa, a través de el transmedia hoy y de lograr la interlocución con todos nosotros como audiencia. Isso, de uma certa forma, também cria um desafio para a sala de aula tradicional. Essa nova audiência também não vai querer transpor esse diálogo que existe com os meios também para a educação formal? Sí, creo que también la educación formal necesita asumir al educando de una manera activa y como alguien inteligente y incorporarlo a un diálogo. Creo que en este sentido tanto la educación formal como la educación televisiva tienen un desafío común de hacer realmente la educación un diálogo.
Creo que las nuevas tecnologías nos permiten pensar en que esto es posible, pero que no va a ser posible inmediatamente. Las estadísticas hablan de que aún teniendo todas las posibilidades para la interacción, menos del 40% de los jóvenes que podían interactuar, interactúan realmente con el programa. Esto va aumentando cada vez. No es fácil salir y para los jóvenes más, pero para los adultos no es fácil salir de una etapa de varias décadas de pasividad y de no interactuar con la televisión de manera explícita a entrar en una situación de tener que interactuar. Pero yo creo que aquí la esperanza está en las audiencias jóvenes. Las audiencias jóvenes que cada vez más se suman a estas audiencias que producen sus propias historias a partir de las historias de la televisión. Y aquí, ahora que menciono esto, quisiera enfatizar algo muy importante. Cuando pensamos en televisión educativa, creo que no tenemos que seguir pensando solamente en una televisión de ideas y de conocimiento. Tenemos que pensar en una televisión de ficción, de cuentos, de historia, porque de estos cuentos y de estas historias es donde más se puede aprender. Tenemos un concepto equivocado quizá como académicos, ilustrados, herederos del siglo de las luces, que fue ya hace varios cientos de años, de que solamente algunas cosas vale la pena enseñar, cuando realmente quien debe definir qué vale la pena aprender es el educando y es la audiencia. Mas também a não ficção, o telejornalismo, os documentários, algo que retrata a vida também é importante na televisão. Como fica o processo educativo nesses novos tempos de novas tecnologias interativas? Yo creo que hay también una gran posibilidad en el periodismo actual, en la medida que se vaya convirtiendo, no necesariamente todo el periodismo, pero sí algún periodismo ciudadano. La posibilidad de hacer un periodismo ciudadano estaría en que las empresas televisivas abran el espacio para que la información y las imágenes que llegan de los ciudadanos sean tomadas de alguna manera validadas y legitimadas para informar. Sobre todo, yo creo que la televisión de cercanía, la televisión de proximidad, es un escenario posible para iniciar el periodismo ciudadano, porque son los ciudadanos que van caminando por la calle, quienes ven lo que está pasando, los que pueden retroalimentar a los reporteros, a los periodistas inmediatamente de cualquier acontecimiento de la calle, cualquier acontecimiento público. Y creo que pueden construir la noticia en la medida en que podamos entablar el puente para que el ciudadano sea informante y contribuya de esta manera a la noticia que tiene que ver sobre todo con lo local. Yo comenzaría, para no ser demasiado utópico, con un periodismo concentrado en lo local, donde me parece que la ciudadanía tiene un papel muy importante y la posibilidad técnica más cercana de poder ejercer este periodismo ciudadano. Em diversas experiências de periodismo, de telejornalismo, a gente percebe que há um chamado das emissoras para que os cidadãos enviem vídeos, notícias. Isso já é esse início de modificação, talvez a construção utópica que o senhor acabou de dizer? Sí, yo creo que eso es una posibilidad que ya se ha venido experimentando y que puede reforzarse y hacerse más grande y que ayudaría a sentir a la audiencia capaz de ser
no solamente audiencia receptora, sino audiencia productora y emisora de su propia información y de sus propias ideas. Creo que hay, con la tecnología actual, posibilidades que no teníamos anteriormente y que aún no acabamos de usar al máximo. Hay mucho que aprender para los productores de televisión de cómo utilizar la ficción, la noticia y utilizar la pantalla y las pantallas de uma maneira muito mais criativa e produtiva. Agora que estamos quase chegando ao fim do nosso programa, a gente tem uma grande audiência de televisões universitárias e educativas que quer tentar entender como podemos impulsionar a transmídia para essas emissoras públicas. Eu creo que aquí no es tan importante la definición de si son televisoras públicas o televisoras privadas comerciales. El desafío es igual para una que para la otra. Lo que yo creo es que las televisoras públicas y especialmente las televisoras universitarias tendrían que tener como parte de su misión el tratar de modificar la relación con sus audiencias. Las otras televisoras, las privadas, lo tendrán que hacer porque de otra manera no van a tener éxito en la medida en que las audiencias van a buscar otras pantallas y otros dispositivos distintos a la televisión. Y entonces el rating va a caer y en este momento me parece que lo importante es la relación que se pueda construir con la audiencia. Eso es lo que va a ser relevante a una televisora. Y creo que las televisoras públicas y universitarias tienen la posibilidad, porque tienen menos, una serie de problemas menores a las privadas, para convertirse en pantallas relevantes para la cotidianidad de las audiencias. É preciso alfabetizar a audiência? Sí, pero no en el sentido tradicional que en América Latina hemos dado a veces a la alfabetización. La alfabetización se ha entendido en algunas décadas como la ideologización de las audiencias para, desde una nueva ideología, criticar la ideología que venía en la programación, especialmente extranjera. Yo creo que la alfabetización es muy importante porque es la herramienta básica, primero, para entender bien lo que nos están diciendo y segundo, para poder producir nosotros nuestro propio mensaje. Yo comentaba y he comentado antes, y lo hacía con Claudio antes del programa, sobre que la alfabetización en muchos países, en el mío, en México, pero estoy seguro que en América Latina, desde la colonia, desde la conquista, la alfabetización significó para los franciscanos, los jesuitas, etcétera, enseñar a leer a los indígenas, pero no a escribir. Y yo creo que en las escuelas, los sistemas educativos latinoamericanos han seguido poniendo el énfasis de la alfabetización en la lectura, no en la escritura. Y esto tenemos que hacerlo ahora, lo tenemos que cambiar con la televisión y los medios. La alfabetización es sí para entender, pero sobre todo para producir nuestro propio mensaje, para saber cómo enviarlo, cómo posicionarlo en una pantalla y para hacer una verdadera interlocución. Tenemos que saber hacernos escuchar y tenemos que poder construir nuestros discursos. Y esto es mucho mejor si logramos hacerlo con imágenes y si logramos enviarlo a todos a través de cualquier red social, es todavía mejor, porque estamos posicionando nuestra palabra a través de las redes sociales. E quem alfabetiza? A escola, as televisões? Bueno, la escuela no ha querido alfabetizar más allá de la lectoescritura y ha fracasado
incluso en esa alfabetización de la lectoescritura. Seguimos teniendo analfabetas en la mayoría de los países latinoamericanos, y yo diría que en todos. E agora analfabetos da imagem, como diria John Ferris. Exactamente. Entonces yo creo que aquí hay una tarea posible para las televisoras públicas y para las televisoras universitarias en particular, de alfabetizar a su propia audiencia, porque va a tardar el sistema educativo tradicional en incorporar otro tipo de alfabetización, la mediática y la informacional. Va a tardar en hacerlo, pero también sería su responsabilidad, porque no basta con una sola alfabetización. Hay alfabetizaciones múltiples para poder ejercer plenamente la ciudadanía hoy. Uma última pergunta que não quer calar. A televisão vai acabar? No, yo creo que no. Yo creo que la televisión está más viva que nunca. La televisión, y aquí quisiera especificar, la televisión mueble, la televisión masiva, yo creo que va perdiendo importancia. Lo televisivo, que es lo esencial de la televisión, que es mostrar la realidad como si fuera realmente la realidad y no una construcción visual de ella, eso va a ser permanente y va a estar en distintas pantallas. Televisión no es sinónimo de gran pantalla, televisión es sinónimo de ver de lejos la realidad, y el ver de lejos la realidad cada vez va a ser mayor. Entonces, lo televisivo no va a tener un fin próximo. Yo estoy muy seguro de eso. Muito obrigado, professor Guilherme Orozco, por dividir o seu conhecimento com a gente aqui, também para toda a nossa audiência que assiste o final desse primeiro programa do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. A gente espera você daqui a pouquinho com um novo programa. E mais uma vez, professor, muito obrigado e até daqui a pouco.